Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro. Y durante los sábados, durante los domingos a esta hora, en la noche vamos nosotros a estar viendo una serie de programas diferentes a los del sábado. Sí, en este tiempo vamos a estar viendo lo que es el curso para líderes, ¿sí? Y nosotros estamos viendo lo que es la cultura de una comunidad, la cultura interna de una comunidad, la cultura interna de una familia, la cultura interna de un pueblo, la cultura de una iglesia. Es decir, la cultura es algo muy importante que todos debemos de saber cuidar, primero de detectar, ¿sí? De acrecentar en los valores del reino esa cultura. La cultura de nuestra comunidad es el estilo con que hacemos las cosas, es la manera como nos relacionamos con Dios y unos con otros, es la manera como nos unimos y organizamos para realizar la obra y alcanzar ciertos objetivos, ¿sí? Así que esa es la cultura, es el estilo con que hacemos las cosas. Cada grupo, cada comunidad tiene un estilo específico, nosotros tenemos un estilo, ¿sí? Y no solamente de hacer las cosas, sino de la manera como nos relacionamos con Dios. Ya habíamos dicho que nosotros las comunidades de alianza, o más bien de renovación, tenemos una manera especial de orar, no porque sea diferente o porque sea mejor. Simplemente nuestra manera de orar pues es muy abierta a los dones del Espíritu Santo, en una alabanza gozosa, en un clamoreo fuerte, ¿verdad? En una danza, y luego después viene la exaltación, como ya exaltando el poder de Dios, y un poquito menos festiva la música, y terminamos siempre con la contemplación, la oración de adoración, y donde ya la música, los cantos pues son precisamente ya lentos, que nos llevan a una presencia del Señor. Esa es nuestra manera de relacionarnos con Dios. Muy cristocéntricos, muy trinitarios también, ¿verdad? Bueno, y muchas otras cosas. No digo que los demás no sean cristocéntricos, no digo que los demás no sean trinitarios, claro que sí, estoy hablando precisamente de lo que conozco. Seguramente que todas las oraciones, todas las maneras de relacionarse con Dios deben de ser cristocéntricas y trinitarias, ¿verdad? Por supuesto. Marianas, por supuesto que también. Entonces, es la manera como nosotros nos relacionamos con Dios y unos con otros. Es la manera como nos unimos y organizamos para realizar la obra y alcanzar ciertos objetivos. Eso es la cultura. Ese es el estilo con que hacemos todo esto, ¿sí? Así que la cultura dentro de la comunidad cristiana es indispensable para implantar y lograr la estrategia. La estrategia, es decir, cómo vencer el enemigo, la manera como vamos a estudiar, la manera como vamos a vencer al enemigo, ¿sí? Así que nosotros debemos de tener precisamente esa estrategia, ¿sí? Entonces, como nosotros pensamos, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos que tenemos la manera para vencer al enemigo, pero no tenemos ya algo bien definido, pues entonces solamente vamos a dar, como luego dicen, patadas de ahogado, ¿sí? O golpes aquí y golpes allá sin ningún orden y sin ningún provecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de verdad, si el enemigo tiene toda una estrategia y miles de estrategias, plan 1, plan 2, plan 3, si falla el plan número 1, tiene todavía el plan 1000. ¿Para qué? Para perdernos. Y de verdad que él tiene estrategias, ¿sí? Entonces nosotros vemos que nosotros no tenemos ninguna estrategia. Vamos trabajando como vaya saliendo. Vamos trabajando como pues se vaya pudiendo. Definitivamente no. Nosotros debemos de tener precisamente una estrategia, una organización, ¿sí? ¿Para qué? Para vencer el enemigo. Sí, hacer avanzar el reino, lograr una evangelización con éxito,
proyectar la comunidad hacia el exterior y hacia el futuro. No solamente es proyectar la comunidad hacia el exterior, sino también hacia el futuro, ¿sí? Qué triste será para los niños decir, oh, yo cuando era niño, yo estaba en una comunidad, yo estaba en un grupo, yo estaba, y de verdad me encantaba porque pues jugábamos, orábamos, nos divertíamos, y mi papá y mi mamá estaban también en la comunidad, pero esa comunidad se terminó, ¿sí? Y ya de grandes, ya yo quisiera buscar una comunidad como la que yo tenía de niño, pero ya se terminó. ¿Por qué? Porque no tuvimos el plan, no tuvimos de verdad la cultura fuerte. ¿Para qué? Para que de verdad nosotros pudiéramos visualizar y proyectar la comunidad hacia el futuro. Así que los dirigentes nunca debemos descuidar la mentalización, la moral, la unidad, el trabajo en equipo y la lealtad dentro de la comunidad. ¿Verdad? Cada una de estas cosas vamos a ir viéndolas un poquito más despacio, ¿verdad? La mentalización, es decir, ¿qué pensamos sobre la comunidad? ¿Qué deseamos de la comunidad? Cuando yo estoy aquí, ¿qué es lo que yo pienso de la comunidad? ¿Y qué es lo que yo pienso de mi comunidad estando fuera? ¿Sí? La mentalización de que soy comunidad, soy, en el caso que de aquí Tijuana soy Koinonia, en el caso de otras partes soy Nueva Alianza, en el caso pues de muchas cosas, en el caso mío pues, soy discípula de Jesús. La moral, la unidad y el trabajo en equipo, eso es sumamente importante. El trabajo en equipo nunca debemos de descuidarlo. Hay muchas personas tan capaces que pueden hacer todo lo que les pongas, todo lo hacen muy bien, de tal manera que cuando les pones un equipo, al contrario, no tanto les ayuda, sino de verdad los hace lentos, ¿sí? Los retarda, los atrasa, ¿sí? Todo lo que pudieran haber hecho ellos en un día, pues están atrasadísimos porque están trabajando en equipo y el equipo no. Definitivamente hay que enseñarlos, hay que tenerles paciencia, hay que esperar y todo eso, pero entonces ellos a veces toman la decisión, dicen, pues yo soy buenísimo en esto, ¿qué me cuesta hacerlo solo? Y entonces lo hace solo. Y entonces para otra vez dice, no necesito a nadie, yo lo puedo hacer solo. Y qué bueno, y esto y lo otro, y solo, y es un superhombre o una supermujer. Pero ¿qué sucede cuando quitan a ese superhombre? ¿Qué sucede cuando quitan a esa supermujer? ¿Qué sucede cuando tiene que quedarse en cama? ¿Qué sucede cuando se va? ¿Qué sucede? Pues que deja un súper espacio vacío, deja una súper ausencia. El superhombre siempre deja una súper ausencia. La supermujer siempre deja una súper ausencia, que es decir, las cosas se caen. Porque como todo lo hacía él o ella, pues no había enseñado a nadie. De tal manera que eso no es liderazgo. Eso no es liderazgo, ¿verdad? Es decir, las personas que tengan en su mente, sí, que acabo me voy a ir y no van a poder hacer nada, no van ni siquiera a saber cómo hacer las cosas, pues ese no es líder. Será otra cosa, pero no es líder, porque el líder de Dios, el líder cristiano, el líder católico, ¿verdad? Tiene una mente, estar de verdad discipulando a las personas y estarlas enseñando. Ese es el verdadero líder, aquel que deja tras sí otra persona parecida a él, otra persona que él enseñó, otra persona que él de verdad discipuló, y ahora esa persona sabe todo lo que él sabe, de tal manera que sea una cadena que no se termina. Luego él va a educar a otra persona, va a ser otro líder, y es una cadenita que no se termina, que no debe de terminarse, ¿sí? Bueno, pues eso es lo que nosotros debemos de tener. Los dirigentes normalmente deben surgir de la misma organización. Una comunidad vigorosa produce líderes vigorosos, y una comunidad vigorosa solo se logra con líderes vigorosos, ¿sí? Una organización vigorosa solo puede existir si todos en ella aspiran realmente a la excelencia, a la calidad en su vida personal y comunitaria, y del mismo modo aspiran a la excelencia y calidad en el tipo de servicios que prestan hacia adentro y hacia afuera. Nosotros podemos pensar aquí que cada uno de estas personas que logran realmente la excelencia y una calidad personal, ¿sí?
Entonces deben de estar cuidando muy especialmente el servicio que prestan hacia afuera y hacia adentro también. Siempre estar cuidando la calidad, siempre estar cuidando, ¿sí?, que todos hagan con excelencia lo que les toca, ¿verdad? Porque es algo que están transmitiendo hacia afuera y es parte de su cultura interna, ¿sí? La manera de hacer las cosas. Qué triste que cuando alguien conozca fulanito de tal que es miembro del grupo de, no sé, de San José Obrero, San José de la Montaña, ¿verdad? No, pues la cultura de ellos es que quedan mal, que siempre se les olvida, que quedaron de tocar una misa y pues la verdad es que su cultura es que a veces se les olvida y no avisan que no van a ir a tocar la misa, entonces se quedó la misa sin coro y bueno, y entonces es parte de su cultura, pues no, ¿verdad? Eso, qué triste cultura y qué triste de verdad fama que tendríamos nosotros. Una organización vigorosa solo puede existir si todos en ella aspiran realmente a la excelencia y a la calidad en su vida personal y comunitaria, y del mismo modo aspiran a la excelencia y calidad en el tipo de servicios que prestan hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? Entonces, cuando aspiramos realmente a la excelencia, ¿sí?, entonces nosotros sabemos que estamos aspirando a ser mejores cada día más, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros debemos de tener siempre. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Pues estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo lo que es cultura y estrategia. Entonces vemos que la cultura de nuestra comunidad es el estilo con que hacemos las cosas, es la manera como nos relacionamos con Dios y unos con otros. Esto debemos de tenerlo bien claro, ¿sí? ¿Qué es estrategia? Una comunidad debe tener cultura y estrategia, es decir, la cultura, la manera como trabaja hacia adentro. Y bueno, también la estrategia, debe haber una estrategia para trabajar hacia adentro. ¿Qué es la estrategia? Bueno, la estrategia, la definición de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares. Esa es una estrategia. Pero también es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente para llegar a un determinado fin o misión en un específico tiempo. Así que esa es una estrategia. ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Hacia dónde va dirigida todas esas acciones planificadas? ¿Sí? Sí, todas esas operaciones que nosotros hacemos, ¿hacia dónde va dirigido? Todos los grupos van dirigidos exactamente hacia dónde va dirigida la iglesia. La iglesia, su fin, su estrategia siempre va a ser que implantar el reino de Dios, la evangelización y el discipulado, por supuesto, ¿verdad? La evangelización y el discipulado, y todo eso va a ir dirigido a ¿qué? A implantar el reino de Dios en el mundo, ¿sí? Lograr una evangelización con éxito, proyectar también, bueno, eso es de la iglesia en general. De las comunidades, pues debe de ser precisamente proyectar la comunidad hacia el exterior y hacia el futuro, ya decíamos antes de irnos, ¿sí? Así que los dirigentes deben de tener bien claro esto, ¿sí? ¿Sí? Y los dirigentes pues deben de ser personas que nacen, que crecen, que se desarrollan, bueno, en el sentido de ser líderes en la comunidad. Bueno, pueden venir a veces también de fuera, pero lo ideal es que tengan, que surjan de ahí porque se supone entonces que fueron formados ya con esa mentalización, ya con esos ideales, ya con esos proyectos de llevar a cabo, ¿verdad? Sí, el avanzar el reino de Dios. Y bueno, ya veíamos que eso es algo muy bueno en las comunidades. Ahora vamos a aplicarlo hacia las familias. Nuevamente volvemos a decir, ya hemos hablado mucho de la cultura interna de una familia, cómo debe de cuidarse, cómo debe de acrecentarse. Y ahora también vamos a ver la estrategia.
la estrategia que deben de tener los padres de familia. ¿Para qué? Para vencer al enemigo que está entrando a su casa. Y que deben de tener primeramente algo que se llama precisamente percibir claramente que el enemigo está llegando a tu casa, ¿verdad? Y no dejar entrar al enemigo. Qué tontería es que cómo se darán de golpes los padres de familia, ¿verdad? Que su hijo, por ejemplo, por dar un ejemplo, pues se dio a las drogas. ¿Por qué se da a las drogas? Pues porque, no sé, dejaron descuidadamente, no sé, entrar a varias personas a la vida de su hijo, malas influencias, ¿verdad? O el hijo de un amiguito o de un compadre que pues iban mucho a la casa del compadre, ¿verdad? Y entonces dejaban a su hijo cerca del muchacho que no era muy buena compañía. Y cómo se darían de golpe los padres, ¿verdad? De que por su descuido pues su hijo entró a las drogas. O otra cosa, que su hijo tuvo el vicio de la pornografía. ¿Y por qué? Porque el padre, muy generoso, pues le puso una pantalla enorme en su cuarto, ¿verdad? A otra, ¿cómo se llama? Bueno, pues con TV, pero televisión de cable y todo eso, pues imagínense, sin ningún filtro. Entonces, el padre de familia también debe tener una estrategia para evitar que su hijo se pierda, evitar que su hijo sea devorado por el mal camino, por el mal, ¿sí? Y además avanzar el reino en ellos, ¿sí? Si el niño, por ejemplo, ya no quiere ir a misa, y entonces deben de reunirse los padres de familia y decir qué estrategia vamos a tomar, qué es lo que vamos a hacer, qué conjunto de acciones, ¿sí? Ya planificamos para un determinado fin. Es decir, el fin es que vuelva nuevamente el muchacho a acercarse a Dios, ¿sí? A llevar una vida espiritual, a llevar una vida pues que de verdad sea en orden del Señor. Entonces, todo esto no solamente se puede aplicar a las comunidades, sino también a la familia. Y no solamente a la familia, aún en mi vida, ¿verdad? Yo creo que un poquito forzando estos términos para mi vida, pero yo creo que sí si por ejemplo, yo digo, no, pues yo no vivo en ninguna comunidad, ¿verdad? Yo ahorita no tengo ni siquiera familia, vivo solo o sola. ¿Cómo lo puedo aplicar? Oye, pues yo creo que también se puede aplicar nuestra cultura, nuestra manera de hacer las cosas, mi manera de hacer las cosas, siempre y cuando sea una manera bíblica, una manera que vaya de acuerdo al Evangelio, ¿verdad? Entonces eso yo creo que, y mi manera de relacionarme con Dios, de tal manera que sí debe de haber una cultura interna, ¿verdad? Porque si nunca me relaciono con Dios, si no tengo una manera definida, si de pronto me entusiasma, ¿verdad?, el cristianismo, pero luego tengo una amiga, un amigo, ¿verdad?, que está con los tibetanos y de pronto ella me cuenta maravillas de todas esas filosofías, ¿verdad? Y entonces me voy hacia estas filosofías. Yo tengo muchas personas, varias de mis hermanas de la comunidad de discípulas, que sus familiares se cambiaron al budismo, y una de ellas, recuerdo que cuando murió, nos platicó precisamente la hermana, dice, mi sobrina ya murió. Yo me asusté, santo Dios, y murió budista. ¡Qué tremendo! Santo Dios, yo espero que, bueno, pues por supuesto, ¿verdad?, que el Señor tiene misericordia de todos, pero qué miedo. Yo me puse en su lugar de mi hermana discípula y dije, ay, yo estaría muy preocupada, ¿verdad, Señor? Si no se salvó, yo estaría, no sé, qué haciendo antes, no porque ella no lo hiciera, claro que lo hizo. Entonces, vemos que aún aplicado a mi vida, yo debo de tener una cultura interna basada en los valores del reino. Y una estrategia también para cuidar mi oración. Si mi oración se me va de las manos muy fácilmente, entonces yo debo tener una estrategia para mantenerme ocupado, una estrategia, ¿verdad?, para no dejar entrar a mi casa, a mi vida, el desánimo, la soledad, la tristeza, la depresión, la enfermedad,
una estrategia si estoy pasado de kilos, una estrategia para no comer tanto, pues una estrategia puede ser no llevar pan a mi casa, sí, no comprar galletas, no comprar nada, comprar pura fruta, comprar puras cosas que yo sé que puedo tomar. Una estrategia si yo quiero dejar de fumar, pues es no acercarme con fumadores un tiempo y por supuesto no tener una caja de cigarros. Si va una persona que fuma a mi casa y se le olvidan los cigarros, pues hablarle, ¿sabes qué? Bien por tus cigarros o los voy a tirar. Si es una persona que bebe y quiere dejar de beber, pues tiene que tener estrategias para dejar de beber. Tiene que fomentar, ¿sí?, lo que en Alcohólicos Anónimos dice, el día de hoy, solamente hoy, no beberé. Y bueno, pues yo creo que no pudiéramos seguir hablando de las estrategias en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestras comunidades. Así que bueno, en la comunidad precisamente, pues todos deben aspirar a la excelencia. Esto es parte de la cultura, pero ya hacia afuera, pues es parte también de la estrategia, ¿sí? Los dirigentes de la comunidad deben tener sensibilidad para entender, cultivar y modificar y perfeccionar la cultura, teniendo en cuenta que la cultura no debe ser violentada. La cultura requiere tiempo para desarrollarse y evolucionar. Una cultura sólida dentro de una organización solo se da si se dan los siguientes pasos. Seleccionar debidamente a los hermanos, motivarlos, estimularlos, retenerlos, unificarlos y mantenerlos unidos en un afán común, creciendo en capacidades y manteniéndose estables. Esto debe de ser bien importante, porque se dan algunos puntos, pero se descuidan otros. Así que nosotros debemos de tener esto bien claro. Solamente se da si se dan los siguientes pasos. Seleccionar debidamente a los hermanos. No somos elitistas, pero si tú quieres tener una comunidad, ¿verdad? Aquí se da muy claramente y yo creo que es algo bueno. Se da precisamente por pasos a dar. Puedes ir por grado de, pues, de un compromiso más estable, más fuerte. Pongamos, por ejemplo, con las discípulas de Jesús. No es que seamos elitistas, ¿sí? Pero hay varios años que se va llevando a cabo todos los pasos, lo que requiere para ser religiosa, que primero tenemos que es el aspirantado, postulantado, noviciado, juniorado o votos temporales y ya después al final votos solemnes. Y no pecamos de elitistas porque decimos, no, ¿verdad? Qué bárbaras, qué elitistas. Algunas sí llegan a los votos solemnes y otras no llegan a los votos solemnes. ¿Es elitismo? No, es lo normal, lo que debe de hacerse. Imagínense que nosotros dijéramos ya todos los que quieran y todas las jóvenes que quieran, ya van a hacer sus votos solemnes entrando y luego, ¿verdad? Para no ser elitistas. Claro que no, se debe de llevar todo un proceso para llegar a los votos solemnes. Bueno, exactamente igual en una comunidad. Debe llevarse un proceso para llegar a tener total pertenencia a esta comunidad, ¿sí? Bueno, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo cómo nosotros debemos de tener precisamente una selección muy bien debida a los hermanos. Ya veíamos que es lo más normal. No son elitistas. No son las comunidades, al menos la que yo conozco, no es un elitismo, ese afán por seleccionar a los hermanos. Claro que no. Debe de haber todo un proceso para precisamente para nosotros llevar a cabo esto. ¿Por qué? Porque si no, nosotros caemos en el peligro de que todos sean parte de la comunidad, pero no todos respondan como deben de responder, que no todos respondan como debemos de responder. Así que nosotros debemos de tener en esa selección un proceso
para que los hermanos puedan llegar a tener una total pertenencia a la comunidad. Entonces, sí, si yo veo que hay un hermano que le cuesta, por ejemplo, someterse, que le cuesta, por ejemplo, obedecer, o que le cuesta tener buena relación con los hermanos, que siempre es muy conflictivo, que siempre sale con problemas, o que pide siempre dinero prestado y que luego no paga y que solamente se ve que está en la comunidad pues para aprovecharse de los hermanos, pues claro que no se puede ser, o al menos a mí me gusta mucho esta comunidad de Koinonia porque no solamente es la alianza, sino que hay promesas, ¿sí? 3 años de promesas, que es promesa de la oración, promesa de cruz y promesa de vida. Y después de esos 3 años, pues todo ese proceso llega a su alianza. Entonces, hay muchos hermanos que están en promesa de cruz y no van a pasar de allí, o en promesa de cruz, y no van a pasar de allí, ¿verdad? No van a tener nunca el llegar a la alianza, ¿sí? Hay algunas personas que no comprenden muy bien eso de que, por ejemplo, en el caso de la alianza, en el caso de una congregación, como el término que nosotros en ocasiones usamos de decir, realmente, por ejemplo, las discípulas de Jesús, realmente las que son discípulas de Jesús, las que ya son discípulas de Jesús, realmente, ya con todos los de la ley, son las que tienen votos solemnes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las hermanas de votos temporales son discípulas de Jesús por 1 año, pero terminando ese año, ellas pueden ya no hacer sus votos, pueden ya no hacer su alianza. Entonces, su estabilidad allí o su estadía allí, pues es un poquito relativa, ¿sí? Desde el punto de vista de que al año puede ser que yo decida que ya no voy a hacer mis votos, que ya no voy a hacer la alianza. Entonces, pues ya no soy parte de la... Sin embargo, las hermanas de alianza solemne, pues ya tienen una alianza solemne. Entonces, a algunas personas les lastima, les molesta que se diga así. Igual en una comunidad. Realmente los que son la comunidad son los que tienen alianza solemne. ¿Por qué? Porque si por algo se terminara, no sé, al año se terminara tu alianza, solamente le hiciste por 1 año, pero por X situación no se da el hecho que se vuelvan a hacer alianzas, ¿verdad? Y tú no haces tu alianza nuevamente y se terminó tu alianza, pues en ese momento no eras parte de la comunidad. Claro que espiritualmente y moralmente y lo que tú quieras, pero hablando en el término de una alianza firmada, pues realmente aquellos que ya tienen alianza solemne, que ya no necesitan de firmar, porque ya la tienen para siempre. A muchas personas eso les lastima, les molesta, pero es la realidad, ¿verdad? De tal manera que nosotros, por ejemplo, como discípulos de Jesús, aún las novicias, jurídicamente, canónicamente, no son nada en una congregación. Empiezas a hacer algo canónicamente a partir de tus votos temporales, ¿verdad? Y por 1 año. Si en ese año tú decides ya no volver a renovarlos, pues entonces ya no eres nada, ¿sí? Bueno, pues entonces nosotros debemos de seleccionar debidamente a los hermanos, motivarlos, ¿sí? Siempre, de verdad, nosotros debemos estar motivando, buscar una manera, esa es estrategia, la manera de motivarlos, la manera de estimularlos, de retenerlos, unificarlos y mantenerlos unidos en un afán común, ¿sí? En un afán común. Cuando no hay afanes, cuando no hay una visión, el pueblo se relaja. Cuando no sabemos hacia dónde vamos, solamente queremos engordar, ¿verdad? Solamente queremos que nuestra comunidad crezca. ¿Para qué? Para que crezca, ¿verdad? Pero cuando hay un afán común, la comunidad está viva, la comunidad está fuerte, la comunidad está trabajando, la comunidad sigue adelante, ¿sí? Entonces debemos de mantenerlos unidos en un afán común, creciendo en capacidades y manteniéndose estables, ¿sí? Entonces vamos a ver que estas 3 cosas, que es el afán común, capacidades y manteniéndose estables, son los componentes básicos de una cultura, ¿sí? Entonces ya vamos nosotros viendo más claramente lo que es una cultura, ¿sí? Vamos a ver primeramente lo que es el afán común, es decir, que todo se compromete con los ideales y objetivos de la obra, que se compromete con Dios y unos con otros. Eso es la alianza por escrito. Es decir,
todos se comprometan, es decir, que todos se comprometan con los ideales y objetivos de la obra. Cuando hay una persona que no se compromete con los ideales y objetivos, se va quedando atrás. Se va quedando atrás y no encuentra su lugar en esa comunidad. ¿Por qué? Porque él tiene otros objetivos o esta persona tiene otros ideales y la comunidad tiene este ideal y él o ella no comulgan con esos ideales, pues se van quedando a un lado. Se van quedando a un lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos debemos de estar comprometidos con esos ideales. Por eso, precisamente, es la comunidad, para que nosotros podamos vivir y llevar a cabo estos ideales, ¿sí? Ese es el afán común, que todos se comprometan, ¿verdad? Es con uno, primero con Dios y luego después unos con otros. La alianza no solamente es una alianza hecha con Dios, sino también con mis hermanos, ¿sí? Es una alianza que me lleva a tener una fuerte comunicación de Dios, pero también me debe llevar a una fuerte comunicación con mi hermano. Otro de los componentes básicos de esta cultura es las capacidades, es decir, desarrollar las capacidades de manera que los miembros de la comunidad sean realmente competentes en las áreas que les corresponden, ¿sí? Y bueno, pues pienso en esta comunidad, pues, de verdad, todos son muy competentes en muchas áreas, y igual tienen que andar poniendo las sillas los hermanos, las hermanas, como arreglando las mesas, como dando un buen tema y orando por sanación, ¿sí? Así que las capacidades, es decir, desarrollar las capacidades de manera que los miembros de la comunidad sean realmente competentes en las áreas que les corresponden. Otro de los componentes básicos es continuidad, es decir, que la obra permanezca y perdure. Definida, cuida y definida. Cuida de los aspectos importantes como la iniciativa personal, pero también de los aspectos aparentemente secundarios como el vestido. Me brinqué, muy feo. Disculpen ustedes. Continuidad, es decir, que la obra permanezca y perdure, que sus miembros crezcan continuamente en sus capacidades, siguiendo el método de atraer, formar, unificar y conservar a las personas adecuadas, ¿sí? Es decir, nosotros debemos de tener muy claro que sus miembros deben continuamente crecer en sus capacidades, siguiendo el método de atraer, formar, unificar y conservar a las personas adecuadas. Así que la continuidad es importante. Si solamente tuviéramos este grupo por 3 años, vamos a hacer una comunidad por 3 años. Pues no hay nada que la fortalezca, no hay nada que diga, pues esto yo quiero vivir aquí para siempre. A mí me da mucho gusto escuchar a los hermanos, ¿verdad? El otro día estaba el padre Jeff dando una serie de temas y estábamos viendo lo que es los estatutos, estábamos viendo, pues sí, cada uno de ellos y me gustó mucho que un hermano dijera, padre, pues aquí es el momento de usted que nos diga de pues la posibilidad de irnos a vivir todos juntos en un rancho para hacer de verdad comunidad. Y bueno, pues el padre ni siquiera se acordaba de eso o no lo había tomado en cuenta, más sin embargo, después de que le dijo, pues sí lo tomó en cuenta, ¿verdad? Entonces es algo muy bonito que nosotros creamos que esta comunidad que es para siempre, es decir, que tiene continuidad. La gente dentro de una organización con una cultura fuerte y definida cuida de los aspectos importantes como la iniciativa personal, pero también de los aspectos aparentemente secundarios como el vestido, el peinado, vocabulario, conducta general, cortesía y puntualidad. Bueno, entonces vemos cómo la gente dentro de esta organización tiene una cultura fuerte y definida. Y también cuida de los aspectos importantes, como es la iniciativa personal. Pero en los aspectos secundarios, como es el vestido, el peinado, el vocabulario, conducta general, cortesía, puntualidad, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver que también eso es parte de, y que yo debo de cuidar, ¿sí? Para ingresar a la comunidad debe haber un estricto control y selección a través de entrevistas personales y pastoreos, de manera que quienes ingresen realmente llenen los requisitos establecidos. Admitir a todo el mundo no favorece la cultura interna de la comunidad ni el adaptarse a todo esto. Va a sentir la vida comunitaria como una carga y no como una ayuda.
cuando se dan casos de personas que ya están dentro de la comunidad, pero realmente no se integran a la misma, con entusiasmo y convicción, es mejor reubicar a las personas en otros grupos o fuera de la comunidad, o dejarlas libres, tal vez más adelante maduren y si estén dispuestas y preparadas para contraer y vivir un compromiso de esta naturaleza. Bueno, pues vamos a continuar después de este corte. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Así que vemos lo que es la cultura y la estrategia. Si recordando un poquito lo que es la cultura, bueno, pues la cultura, todo el mundo sabemos lo que es la cultura, pero refiriéndose a las comunidades, es el estilo con que hacemos las cosas, en la manera como nos relacionamos con Dios y con los hermanos. Y la estrategia, pues ya veíamos, la estrategia es esa serie de acciones, ¿sí? Y planes, ¿sí? Para un determinado fin, ¿sí? Y nuestro fin, pues es precisamente instaurar el reino de Dios, hacer que crezca el reino de Dios. Pero nosotros debemos de tener muy claro algo: el crecimiento, los servicios hacia el exterior, es decir, la estrategia y el buen funcionamiento de las relaciones internas y cultura deben funcionar armoniosamente, de modo que la cultura favorezca la estrategia y la estrategia favorezca a la cultura. La estrategia tiende a la evangelización, al crecimiento y desarrollo de servicios que la comunidad da hacia afuera. La construcción de la cultura interna se enfoca en la selección, formación, unificación de los hermanos del tipo de la comunidad necesita para su fortalecimiento interno. Así que los dos, tanto cultura como estrategia, deben de funcionar correctamente. La estrategia y la cultura deben funcionar armoniosamente, apoyándose mutuamente para crear una organización capaz de alcanzar la excelencia y hacerla perdurar. Esta excelencia hay que lograrla en la relación con Dios, en la relación con los hermanos y en el servicio hacia el interior y el exterior. Así que parte de la estrategia y parte de la cultura, ¿verdad? es llevar a la excelencia no solamente en el servicio a los hermanos, es decir, buscar la excelencia no solamente en el servicio, sino en la relación hacia Dios. Porque nosotros podemos decir, no, pues se mide la excelencia de una persona o de que estamos logrando nuestros ideales cuando somos excelentes para el trabajo, ¿sí? Pero si dejamos de orar, esa excelencia del trabajo se va a venir abajo, o simplemente vamos a llegar a ser eso, trabajadores, pero no hijos de Dios, pero no discípulos de Jesús, pero no apóstoles del Señor, simplemente unas personas que fueron contratadas para hacer tal o cual trabajo. ¿Por qué? Porque no tenemos esa íntima relación con el dueño precisamente de la mies. Las organizaciones fracasan por falta de innovación y actualización en sus servicios, por falta de preparación y competencia de parte de sus dirigentes, por no saber tomar en cuenta los factores básicos para el éxito, por irresponsabilidad financiera y por perder de vista sus objetivos. Entonces hace falta tiempo y energía para saber armonizar estrategia y cultura. Ya veíamos, no debe una ¿de qué? De matar a la otra, no por tener mucha estrategia. Si vamos a ir a crecer mucho más y más, entonces vamos a ir a hacer allá un retiro, vamos a ir a hacer allá un servicio, vamos a ir a hacer allá esto, pero nuestra cultura interna se va debilitando, se va enfriando, se va despintando hasta llegar a un momento que pues no sabemos ni qué somos, ¿verdad? Y eso sucede cuando ya las comunidades pues ya tienen muchos años, ¿verdad? Y han perdido lo que es el carisma, ¿sí? Entonces es muy importante saber lo que es el carisma de nuestra comunidad, lo que es el carisma de nuestro grupo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros andemos medios perdidos, nosotros regresemos al camino. ¿Cómo? Pues viendo lo que es el carisma, ¿sí? Hace falta tiempo y energía para saber armonizar, bueno, es lo que es estrategia y cultura. Si una estrategia brillante
para hacer avanzar el reino. Si una estrategia brillante para hacer avanzar el reino y dar gloria a Dios no cuenta con una cultura sana, o sea, una vida comunitaria vigorosa, la estrategia no podrá ponerse realmente en marcha. Será una ilusión. Además, para que se dé una vida comunitaria vigorosa se requiere que los individuos que forman la comunidad estén sanos, de ahí la necesidad de una vida en orden en todos los aspectos. Es lo que se tiene que cuidar en el pastoreo personal y en la célula, una vida en el orden de Dios, ¿sí? Cada uno de los elementos de la estrategia, es decir, hacer avanzar el reino satisfaciendo los anhelos espirituales de la gente, obtener ventajas sobre Satanás, el mundo y la carne, sacar partido de los elementos fuertes con que contamos. Fíjense, como vemos, estos son elementos de la estrategia, ¿sí? Y con esto conocemos exactamente qué es la estrategia, qué es lo que nosotros comprendemos por estrategia. Primero, hacer avanzar el reino, satisfaciendo los anhelos espirituales de la gente, obtener ventajas sobre Satanás, el mundo y la carne, sacar partido de los elementos fuertes con los que contamos, ¿sí? Entonces, gran parte de todo esto debemos de tener muy claro, ¿sí?, que estos son elementos para vencer, elementos para crecer, elementos para seguir adelante. Sí, entonces estos elementos de la estrategia deben armonizar con los 3 elementos de la cultura: compromiso de los hermanos con la obra o afán común, capacidad o competencia de los hermanos en su área, continuidad de la obra para contar con las personas adecuadas, continuidad de la obra por contar con las personas adecuadas. Vamos a ver. Hacer avanzar el reino correspondiendo a los anhelos y necesidades espirituales de la gente. Esto tiene que armonizar con los 3 elementos de la cultura. Tiene que armonizar en los 3 elementos de la cultura. El compromiso de los hermanos con la obra debe ser tan fuerte que haga posible hacer avanzar el reino. Que haya tal preparación y competencia de parte de los hermanos de la comunidad con que el avance del reino sea realizable con eficacia. Pues cada una de estas cosas nosotros debemos de tener bien en cuenta, que debemos de llevarlas a cabo, ¿sí? Entonces, la cultura y la estrategia debe ser algo que sea parte de nuestra vida, ¿sí? Nosotros debemos de tener gran seguridad en lo que estamos haciendo, que nos va a llevar de verdad a la vida eterna, y no solamente a nosotros, sino también a los miembros de la comunidad. Pero si no hay ni cultura ni estrategia, ese grupo se va a terminar. ¿Por qué? Y porque al rato va a ser como cualquier otro grupo. ¿Por qué? Porque no tiene esa cultura que lo hace diferente, esa cultura que de verdad a las personas las reúne y las hace con un mismo objetivo. Entonces no tiene esa cultura, pero tampoco tiene la estrategia. No sabe cómo ir, no sabe a dónde ir y no sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Sabe que tiene que proteger a los hermanos, mas no sabe cómo. Sabe que tiene que acrecentar el grupo, mas no sabe cómo hacerlo. Y eso en ocasiones es triste, ¿verdad? Porque a lo mejor la persona sí quiere, pero no sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, por eso aquí se nos dan algunas ideas muy, muy claras de cómo podemos nosotros ser esos líderes, ¿sí? Pero para eso necesitamos pues que a los hermanos deben estar comprometidos, que realmente hagan frente y ganen terreno en la competencia. Que haya tal preparación y competencia de parte de los hermanos de la comunidad que realmente obtengan grandes ventajas sobre los enemigos. A veces eso es difícil. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esa garantía, ¿sí? Nosotros tenemos esa garantía, pues ya tenemos esa fuerza para llevar a cabo todo esto que Dios nos envía, y bueno, pues debemos ¿de qué? Sacar partido de los elementos o puntos fuertes con que contamos, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos lo que es la estrategia, pues parte es la visión. La visión. ¿Y cuál es la visión? Bueno, pues ya lo veíamos al principio precisamente de este programa, ya lo veíamos que es la visión, es el cómo, el por qué, el qué, quiénes somos, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué contamos? Todo esto es parte de la estrategia, ¿sí? Bueno, pues dejamos aquí este punto. Yo quiero darle gracias a cada una de las personas que nos están escuchando por su ayuda, por su apoyo que tantas veces nos han brindado.
les damos gracias. Y bueno, pues también pedirle al Señor que toque su corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos su ayuda. Nosotros no podemos solos, ¿verdad? El padre Jeff, pues con toda la buena intención y con todo el ánimo del mundo, lo hace, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque no podemos solos. No podemos, necesitamos de su ayuda para seguir adelante económicamente con Koinonia Media. Ustedes pueden ayudarnos como ustedes gusten. Ustedes pueden llamarnos a los teléfonos que ustedes ya tienen y que, pues si no los repetimos nuevamente, ¿verdad? Pero que quede en su corazón el decir, ¿cómo puedo yo ayudar? Esta obra de evangelización no es obra del Padre Jeff, es obra de evangelización, es obra de la iglesia, ¿sí? ¿Y cómo pueden ayudarnos? Bueno, pues primeramente los que viven aquí en Tijuana, pues asistiendo a lo que son los desayunos Koinonia. Cada mes tenemos un desayuno Koinonia en La Escondida, ¿sí? Cada mes tenemos ese desayuno, el costo es 100 pesos y bueno, pues no solamente desayunamos rico, sino que tenemos también una plática, un pequeño temita y oración de sanación. Sí, siempre la tenemos, ¿sí? Ya sea que esté yo, que esté cualquier otra de las hermanas o cualquier otra persona, siempre hacemos oración de sanación, ¿sí? Y bueno, pues también tenemos lo que es la miel en este tiempo que trata enfermedades del aparato respiratorio, pues también la miel es sumamente importante que nosotros la tengamos, ¿verdad? Para que nos ayuda y también nos da energía para este frío tremendo, pues también la miel es muy importante. Y bueno, pues también tenemos lo que es la moringa, los radios, para que ustedes puedan escucharnos donde quiera que estén. Si salen de su casa, si salen de su carro, si van a hacer grandes filas, ¿verdad? Pues ahí están los radios que nos sirven muy bien para seguir escuchando la 800 AM. Así que, pues ustedes pueden comunicarse también en este momento, ¿a dónde? A nuestros teléfonos, los teléfonos de aquí de Koinonia Media, pues es 622-8962 y 621-4022, ¿sí? En esos teléfonos habrá una persona que les va a apoyar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que les diga también los números de cuenta donde ustedes también pueden apoyarnos, ya sea que estén en Estados Unidos o aquí mismo en México. Pues hemos llegado al final de este programa, les deseamos todo el bien en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las